Damos la bienvenida aquí en Esferas de Poder al diputado, miembro de la Dirección Central de la Fuerza del Pueblo y del Consejo Nacional de la Magistratura, el ingeniero Rafael Tobías Crespo. Muchísimas gracias por el honor. Gracias por invitarme de nuevo a este espacio de Esfera de Poder. Afortunado de compartir contigo acá y saludando a los que siempre te seguimos en esta plataforma, en este canal, y atento a discutir aquí todos los temas, no solamente legislativo, político, sino también como lo tratas tú de la agenda nacional que le interesan a los dominicanos y las dominicanas. A propósito de la agenda nacional, usted tiene una voz muy cantante en términos institucionales en el país, aparte de su rol en la política y en el Congreso Nacional. En su condición de miembro del Consejo Nacional de la Magistratura, acaba de concluir un periodo de 7 años para 11 de 17 jueces de la Suprema Corte de Justicia. Eso supone la activación de los mecanismos institucionales del país para verificar el cumplimiento de ese mandato constitucional. ¿Qué está haciendo en ese sentido actualmente el Consejo Nacional de la Magistratura? Bueno, el Consejo en esta ocasión está esperando que su presidente, el presidente del Consejo Nacional de la Magistratura, que lo es el presidente de la República, Luis Abinader, por mandato constitucional, convoque al Consejo, y una vez convocado este Consejo, pues nosotros en casi siempre la primera reunión que se estila, pues definir lo que sería la agenda de trabajo del Consejo, sobre todo que, como muy bien tú has indicado, el día 5 de abril se le venció ya a 11 de 17 magistrados de la Suprema Corte de Justicia, incluyendo su presidente. Y en ese sentido, pues eso es lo que estamos haciendo, a la espera de que el presidente Luis Abinader pues nos convoque, tal como lo hizo el año pasado, que fuimos convocados en el mes de mayo, en este caso para dos roles. El primero, la escogencia de los miembros del Tribunal Superior Electoral y sus suplentes, que fueron también escogidos el año pasado y juramentados en el mes de diciembre, y 5 magistrados de esta misma Suprema Corte de Justicia que un año y pico anterior se le había vencido su mandato. Antes lo habíamos hecho con la Procuradora General de la República y los 7 adjuntos, que fue la primera convocatoria de este cuatrenio, y nos queda después de esta convocatoria, en caso de que se realice en este año, tal cual establece la Constitución y la ley orgánica y el reglamento también del Consejo Nacional de la Magistratura, el año próximo nos queda entonces 5 magistrados también del Tribunal Constitucional que se le vence su periodo, que ahí ya es de 9 años, y en el caso no tienen la posibilidad de ser reelectos. Y ya finalmente en el año 2028 hay un magistrado que se le vence solo, que es el magistrado Francisco Ortega Canela. Es decir, esa es la agenda que nosotros tenemos. Ortega Polanco, sí. Que es la agenda que nosotros tenemos durante este cuatrenio. ¿Cómo debe ser este mecanismo del Consejo Nacional de la Magistratura a la hora de evaluar y decidir acerca de estos jueces que deben permanecer o ser sustituidos? Mira, Federico, el Consejo tiene un reglamento, que es un reglamento de evaluación primero de los jueces, porque los jueces en este caso tienen que primero, los que decidan ser repostulados o repetir en el cargo de 7 años, aquellos que decidan no seguir, pues ya culminan ahí su mandato y son pensionados, pero una vez se defina los que van a decidir por continuar en el cargo, y aquellos aspirantes a ocupar la posición que no están dentro de la Suprema Corte de Justicia y que aspiran por vez primera a llegar a ese alto órgano del Poder Judicial, de lo jurisdiccional. Hay un proceso de postulación, de autopostulación, pero también pueden ser postulados por instituciones de la sociedad civil, academias que pueden postularlo. En este caso, de los 11 magistrados, hay 9 que son de carrera, que serían de carrera, y 2 que no serían de carrera según el mandato de la Constitución, pero ya existe en el Consejo ese reglamento de evaluación que procede primero para los que están.
Una vez se procede a esa evaluación y se determina realmente los que pueden ser reevaluados para ser escogidos, entonces se determinan cuántas vacantes se van a ocupar de las evaluaciones y de los que aspiran nuevos. Y ya a partir de ahí, entonces, una vez realizado esto, se hace la convocatoria para las inscripciones y también las audiencias públicas, que son aquellas audiencias que se transmiten hacia el país, donde el Consejo Nacional de la Magistratura, con cada uno de sus miembros, pues hacen preguntas a cada uno de los aspirantes y posteriormente, pues ya el Consejo, una vez concluido ese proceso, pues entra a la fase de la escogencia. En los jueces que van a repetir o que piensan repetir, ya tienen por el propio Poder Judicial una evaluación de desempeño que no solamente está colgado en la página del Consejo, sino que también el país la puede ver a través del portal de la Suprema Corte de Justicia, donde establece cuál ha sido su trayectoria desde el punto de vista del cargo que ha desempeñado en el poder, en la Suprema Corte de Justicia. Y luego ya el reglamento sí tiene unos criterios profesionales, jurídicos, unas incompatibilidades y adicionalmente pues ya ha procedido ahí, también tiene algunos criterios que tienen que ver con aspectos cualitativos que no necesariamente son ya tan objetivos, pero que sí tienen un nivel de ponderación, que es los aspectos de honorabilidad, éticos, morales y de imagen y de situación que el Consejo puede evaluar. Eso está definido bien en el reglamento ya de escogencia. Hay entidades de la sociedad civil, organizaciones que han comenzado a elevar amparo de cumplimiento, entre ellas el Colegio de Abogados de la República Dominicana. Entienden que se hace perentorio que inmediatamente se convoque al Consejo para cumplir con el mandato constitucional. Esto es una especie de camisa de fuerza. ¿Qué usted entiende que debe ocurrir en esta coyuntura? Mire, que yo recuerde, es la primera vez que veo una acción como esta, y lo digo porque la propia Constitución establece que es el presidente que convoca según la agenda, ¿verdad?, que él tenga, aunque ya los jueces hayan sido vencidos, y es la misma Constitución y la ley orgánica que dice que hasta que no sean escogidos esos magistrados, ellos deben mantenerse en su cargo a la espera de que el Consejo pues los escoja. Y en ese aspecto, pues, como se han vencido 11, es una cantidad muy elevada, se entiende que instituciones de diferentes ámbitos de la vida nacional, pues, estén interesados en que ese proceso se dé lo más rápido posible, pero en el caso nuestro, como soy miembro del Consejo, no puedo opinar sobre ese recurso, porque ya está sometido y uno tiene que esperar que se decida sobre él, y además por un criterio de prudencia, porque uno es parte del Consejo. El rol del Consejo Nacional de la Magistratura como un órgano con poder de decisión a nivel institucional, de decisión política importante, porque los órganos políticos son determinantes en las decisiones institucionales en los países. Se ha evaluado la factibilidad, la viabilidad, la competencia y la calidad del Consejo para evaluar a jueces que tienen una trayectoria en el conocimiento jurídico y en la labor jurisdiccional. ¿Qué usted opina acerca de todos estos cuestionamientos, específicamente el que se establezca la calidad del organismo para evaluar a determinados actores que buscan o no permanecer en el puesto? Mire, a quien más yo he escuchado hablar sobre eso a Servio Tulio Castaño Guzmán de Finjos, que precisamente interviene casi en todo allá, en el Congreso, en la Cámara de Diputados, en todos los poderes, incide en todo eso. Muchas veces critica a los políticos, pero siempre está alrededor de todos estos aspectos. Yo soy de los que digo que cuando una persona tiene tanta incidencia, tiene que ser muy cauto cuando habla. Y lo digo de manera responsable. Tiene que entender que es la Constitución que ordena quiénes son que eligen
a esa Suprema Corte de Justicia. La Constitución dice que es el presidente de la República, miembro, ¿verdad? Y presidente, el presidente del Senado, el presidente de la Cámara de Diputados, un senador y un diputado de la segunda mayoría, que en este caso Omar Fernández por el Senado y quien te habla, y el presidente de la Suprema, un miembro de la Suprema que pasa a ser secretario, y el presidente del Tribunal Constitucional ahora, porque se sacó al procurador. Hay gente que va más allá, y le debo advertir a Servio Tulio, que quiere que se saquen los que son magistrados, porque dicen que magistrados no pueden elegir jueces, es decir, que jueces eligiendo jueces. No sé si me entiendes, es decir, y como tú dijiste al inicio de tu pregunta, el Consejo Nacional de la Magistratura, para aquellos que quieren descartarnos a nosotros los políticos por cualquier razón, pero viven de la política y de los políticos y del Estado, es el órgano más político del país. ¿Por qué? Porque lo preside el presidente de la República, que tiene que ganar unas elecciones con la mitad más uno, ¿verdad? Tiene que validarse por la voluntad popular. Luego sigue el presidente del Senado, que es otro político. El presidente de la Cámara de Diputados, que es otro político. Un miembro del Senado y de la Cámara de Diputados de la segunda mayoría, que somos políticos. Y entonces quedan 3 personas que no son políticos, que son parte del Poder Judicial. Entonces los intereses que se generan ahí, se entiende que y lleva incluso pudiera llevar a conflicto de intereses. Hay gente que entra en esa propuesta. Y yo te diría que para esa y para que los que cuestionan la facultad o la calidad o la capacidad de los que somos miembros del Consejo, hay que modificar la Constitución. Es decir, ¿qué está haciendo el Consejo? Para Servio Tulio, Finjo y lo que cuestionan, cumpliendo un mandato de la Constitución. Ahora, nosotros no es que vamos a evaluar un magistrado desde el punto de vista de la calidad de su sentencia, no. Eso ya está evaluado, Federico. Ya la Suprema Corte de Justicia tiene la evaluación de desempeño de ese magistrado. Es decir, nosotros no vamos a hacer un careo, un examen jurídico. Nosotros vamos a hacer una escogencia. Primero de ver cuál fue el desempeño de esos magistrados y de los que aspiran, que no tienen desempeño, pero que vienen, una parte, el 75% vienen del Poder Judicial, ¿verdad? Porque vienen de carrera. Y hay un porcentaje que viene fuera de la carrera, pero que también el mismo reglamento dice los criterios técnicos, jurídicos, profesionales, académicos y de honorabilidad para llevar a la Suprema Corte de Justicia. Entonces, yo creo que lo que uno tendría que decirle a esas personas que cuestionan, que esperen una modificación constitucional para que sean ellos los que lo elijan, ¿verdad? Si los políticos que estamos ahí, dice la Constitución que no podemos elegirlo. Pero te puedo decir que producto incluso de esa escogencia, la ciudadanía entiende que lo que se está haciendo es mejor de lo que se hacía antes. Tú recordarás que antes del 94, los miembros de la justicia lo elegía el senador en un territorio. En Samaná, el senador de Samaná elegía a los jueces, elegía el fiscal, elegía el coronel o el general de la policía, elegía el militar de la defensa y tenía a su cargo todo. Entonces, a partir del 1994 se crea el Consejo Nacional de la Magistratura, ha tenido diferentes fases. En cada una de esas fases incluso se ha modificado la Constitución, se ha mejorado el reglamento. No dudes que ahora en esta convocatoria, por cuestiones de realidad, porque la realidad se impone, nosotros el Consejo tengamos que modificar, si así lo entiende el Consejo, o la sociedad, porque nosotros escuchamos a la sociedad. En los reglamentos, cada vez que se elige el Consejo, cuando van a ser aprobados, antes de ser aprobados, primero van a vistas públicas, va a una consulta de 20, 25 días, creo que ordena la ley, para que instituciones como esta que critican, pero son parte de lo que critican, puedan aportar, pero también cualquier ciudadano común, ¿verdad?, puede hacer sus observaciones, las recibe el Consejo vía secretaría o vía la página, la toma en consideración, las analiza, la evalúa y decide. Y en muchos casos con esas sugerencias se han modificado reglamentos para
adecuar a situaciones que pudieran enriquecer. Entonces yo creo que en el caso específico de los que estamos ahí, vuelvo y te digo, no es que vamos a hacer una evaluación de un desempeño académico, de un examen de un juez. Y te digo, por ejemplo, en mi caso, no me gusta hablar de estos temas ni particularizar de mi perfil, pero yo soy académico de los 23 años. He impartido docencia en varias universidades públicas y privadas desde muy joven. Tengo 2 carreras, 3 maestrías y 4 especialidades. Entonces, si Servio Tulio entiende que hay un diputado o una persona con ese perfil o superior a mí que puede escogerlo bien, pero yo tengo mi perfil, mi competencia, y creo que la dirección política de la Fuerza del Pueblo, de manera unánime, nos escogió a nosotros, pero también la Cámara de Diputados nos ratificó. Y al final, vuelvo y repito, el Consejo es un órgano político. Lo que pasa es que los que no son políticos, que son políticos, quieren descartar a los políticos y se aprovechan de los políticos. Regresamos en breve con esta interesantísima comparecencia con el diputado, miembro de la Comisión Central de la Fuerza del Pueblo y del Consejo Nacional de la Magistratura, el ingeniero Tobías Crespo. En el petróleo, y eso impacta en la parte energética, en el transporte, en los productos de primera necesidad y de todos los productos y servicios que los países consumen. Pero en segundo lugar, es Leonel Fernández el que siempre ha propiciado diálogos. Estamos conversando aquí en Esferas del Poder con el diputado de la Fuerza del Pueblo, miembro del Consejo Nacional de la Magistratura, el ingeniero Rafael Tobías Crespo. Fíjese, ingeniero, en los últimos días se han activado los diálogos en el país. El presidente Luis Abinader ha convocado a distintos sectores de la sociedad dominicana, entre ellos a líderes políticos, para tratar el tema que se origina, la guerra contra Irán, y entonces eso provoca una volatilidad a nivel internacional, específicamente en el mercado energético, en el mercado del petrolero, y también ralentiza la situación económica a nivel global por las presiones y las restricciones que se originan. El expresidente Leonel Fernández, su líder, ha sido uno de los actores importantes en este diálogo, y también el sector empresarial. ¿Qué usted opina acerca de esta situación? ¿Cuál es la fórmula que entiende usted como un dirigente político activo, un vocero de la oposición, debe reinar en el ambiente nacional a nivel de lo que sucede a nivel geopolítico? Mira, para nadie es un secreto que esta situación del Medio Oriente ha impactado en los combustibles, en el petróleo, y eso impacta en la parte energética, en el transporte, en los productos de primera necesidad y de todos los productos y servicios que los países consumen. Pero en segundo lugar, es Leonel Fernández el que siempre ha propiciado diálogos. Leonel Fernández, cuando fue presidente, en varias ocasiones, en situaciones de crisis, llamó al país a un diálogo nacional y es especialista resolviendo crisis. Y por eso es que la población está mirando la cara a Leonel y a la Fuerza del Pueblo. Y qué bueno que el PRM y que Luis Abinader, después de desconsiderar a la oposición, minimizar a la oposición, llame a la oposición para un diálogo que cuando eran oposición se negaban. El PRM y sus dirigentes, cuando eran oposición, se negaban a participar en los diálogos que Leonel convocaba precisamente. Y hoy, ante una ineptitud, una incapacidad y una improvisación de no abordar los problemas, pues se han visto obligados a convocar a expresidentes que sí han manejado crisis, que han manejado el país, porque ¿qué pasa? El PRM, yo siempre lo he dicho, llegó de carambola al Estado, al gobierno, porque llegó producto de una crisis del partido de gobierno en ese entonces, pero no se preparó para gobernar, no tenía planes, proyectos, políticas y programas. Y los resultados están ahí.
esta crisis no fue creada, de la que está viviendo República Dominicana, no fue creada por la guerra de Medio Oriente. Antes de esta crisis, los precios de primera necesidad de la canasta básica han aumentado de precio históricamente del 2020 para acá, con Luis Abinader a la cabeza y el PRM. Los productos de la canasta básica, algunos han aumentado 150%, otros 38%, promedio 33% del 2020 para acá. Y no estaba la guerra de Medio Oriente. Pero antes de la guerra de Medio Oriente, también todos los productos que eran fuera de la canasta, la energía, los servicios de educación, los servicios de salud, habían subido de precio. Pero también no tenía que ver con la guerra de Medio Oriente, y la economía el año pasado cerró como nunca había cerrado en 50 años y no estaba la guerra de Medio Oriente. Un crecimiento de 2.1, donde proyectaron un 5% y la economía se estancó. En realidad la economía está estancada, pero no estaba Medio Oriente, Federico, para que la construcción, que es la que motoriza a los territorios, a las ferreterías, genera empleos directos, indirectos, mueve el peso en el barrio, durante 2 años haya decrecido. El año pasado decreció -2%, es decir, 2% negativo, y 2 años consecutivos no estaba Medio Oriente. Entonces, ¿qué te dice? Que no ha sido la guerra de Medio Oriente la que ha provocado esta situación de crisis que tiene el gobierno. Ha sido su incapacidad, su ineptitud y la improvisación en no advertir problemas exógenos que impactan de manera endógena. La improvisación es que ha llevado a que nosotros hoy tengamos la situación en la República Dominicana. Y te lo digo porque fuera de la guerra de Medio Oriente, todas las variables que inciden en la economía están afectando al pueblo dominicano. Y desde el punto de vista de la geopolítica, he visto a nivel de narrativa de este gobierno siempre que se justifica en el COVID, se justifica en Fiona, se justifica en Melissa, se justifica en la guerra de Rusia con Ucrania, se justifica ahora con la guerra de Medio Oriente, buscando respuestas o excusas narrativas externas a incapacidades internas. Y yo te pudiera decir que desde el punto de vista de esa influencia se le cae el discurso. ¿Por qué se le cae el discurso? Bueno, porque los 3 ejes que han motorizado el mayor crecimiento en los últimos años precisamente son exógenos, y es la remesa que han aumentado, el turismo, que ellos dicen que han venido más de 10 millones de visitantes, no de turistas, no es lo mismo visitantes que turistas, y la zona franca, que han aumentado también su crecimiento en estos años. Es decir, cada uno de ellos son sectores de la economía que impactan de manera externa. Y entonces, si esos sectores de manera externa están creciendo, no es por una situación exógena. Entonces, esos 3 agentes motorizadores te están diciendo que no es por situaciones de fuera, que es por situaciones internas que Luis Abinader y el PRM ha llevado al país al precipicio. Nosotros tenemos aparentemente un país, y realmente un país en banda, suelto, es decir, sin rumbo. Sin rumbo. Tú vas a las instituciones y el país anda sin rumbo. Ningún ministro, ningún director se le ve abordando los problemas del país, y ya para 6 años ya no hay excusa. La gente lo que quiere es respuesta. La gente lo que quiere es soluciones. Que el gobierno ya deje de ser un gobierno de circo, un gobierno de likes, un gobierno de redes, un gobierno mediático, pero de poca o ninguna respuesta a los problemas de la salud, de la educación, del transporte, de la seguridad ciudadana, del medio ambiente, del alto costo de la vida, de la falta de empleo. Es decir, este gobierno ya a 6 años luce que no solamente está desgastado, y hasta el pueblo lo ha visto. Es decir, nosotros vemos que lo que quiere Luis Abinader y el gobierno es que la oposición le hagamos el plan y el programa para enfrentar la crisis, porque en realidad, al parecer, y lo dijo Leonel Fernández cuando estos delegados por el presidente fueron a visitarlo a Funglode, le dijo en su cara que ellos no tenían ni fueron a presentar ningún plan. No lo tienen. ¿Qué fórmula entonces debe plantearse frente a este contexto?
Bueno, es lamentable, Federico, porque faltan todavía 2 años para el 2028, pero la fórmula es que cuando lleguen las elecciones cambiar el gobierno, porque un gobierno que no sabe administrar crisis, no sabe gobernar crisis, un gobierno que ha tenido lo que ningún otro gobierno ha podido manejar, ha manejado más de 40,000 millones de dólares en préstamos. Ningún gobierno había cogido todo el dinero prestado que Luis Abinader y el Congreso del PRM ha aprobado, pero ningún gobierno había manejado, Federico, 1.7 billones, billones con B, 1 millón de millones en colocación de bonos soberanos. Te pudiera decir que para este año, en diciembre, ese Congreso del PRM se aprobó una colocación de bonos, una ley de colocación de bonos de 400,000 millones de pesos. ¿Para qué? Para soportar gastos corrientes, aumento de nómina, de pensiones solidarias, para dilapidar los recursos del Estado, para gastarlo ¿en qué? En gomita vitaminada, en supuestamente rehabilitar el teleférico de Puerto Plata, 20 millones de dólares que me imagino que cogerán un préstamo. Y tú preguntas, ¿es prioritario eso? Tú ves el Ministerio Administrativo, la presidencia licitando 100 camiones compactadores para dárselo a una sola empresa. Y se quejan los concesionarios, pero donde quiera que tú ves en el portal de compras y contrataciones, el gobierno está dilapidando y no ha tomado ninguna medida. El gobierno no ha dado instrucciones para ahorro energético en las instituciones, para bajar el consumo de combustible, para evitar que los vehículos oficiales salgan los fines de semana o días de fiesta, para evitar que las jipetas de los funcionarios que usan combustible del Estado pues dejen eso. Pero también para algunas compras que no son prioritarias, algunos aspectos que no son prioritarios, pero tampoco le he dicho al país, mira, de estas partidas que están en el presupuesto, que van a estos temas, no lo vamos a utilizar como la publicidad la publicidad y la propaganda del gobierno, que maneja más de 10,000, algunos dicen que 13,000 millones de pesos, solamente en la propaganda de DICON y de DIECON, que no estamos opuestos a que el gobierno publique o informe a la población lo de su gestión, pero en la mayoría de los casos es para decir hasta mentiras y engañar a la población para crear una percepción y una manipulación que contrasta con la realidad. Entonces el gobierno no ha dicho, vamos a bajar el dinero que estamos invirtiendo en publicidad, o vamos a determinar algo tan simple, que los agentes de la DGC estén debajo de los semáforos, porque la percepción de la población es que hay un tapón, hay un agente en la DGC. Entonces un agente de la DGC no hace nada debajo de un semáforo. Tiene que ser o después del semáforo para llenar el acta de infracción, fiscalizar a los violadores de la luz roja, o antes del semáforo para hacer respetar la línea de stop, el paso de cebra para los peatones. Pero entonces, yo te estoy hablando de medidas simples como esa, ¿verdad? Entonces tú no has visto al gobierno, nada más el gobierno le dice a la población, tienen que ajustarse los pantalones. Y ellos ni siquiera correa tienen, es decir, tienen el presupuesto y lo están dilapidando como que realmente nosotros estamos en una economía boyante, y no es así. Por otra parte, ingeniero, el tema político interno en los partidos se activa y se apalancan las aspiraciones internas y los trabajos a nivel interno de los partidos de cara al 28. En el caso de su partido, se da por un tema resuelto de que el candidato sería el expresidente Leonel Fernández. En el Distrito Nacional, a nivel de la alcaldía, se habla de que usted puede conformar una fórmula para aspirar a esa posición en una de las más importantes plazas políticas del país. ¿Cómo están esos aprestos? Mira, Federico, después de 4 periodos como legislador, ¿verdad? Y realizar muchos aportes ahí en el Congreso, todavía estamos aportando. Terminaríamos este cuatrenio con 18 años en el Congreso Nacional, una cantidad muy importante de sectores de la vida nacional, tanto juntas de vecinos, comunitarios, dirigentes deportivos, comerciantes, emprendedores, empresarios, religiosos, están impulsando nuestras aspiraciones a la alcaldía del Distrito Nacional por la fuerza del pueblo y también por un gran bloque opositor para recuperar el Distrito Nacional. Y en ese sentido, nosotros hemos estado desde el año pasado, el mes de octubre aproximadamente,
recorriendo la circunscripción 1, 2 y 3, escuchando también a compañeros dirigentes de la Fuerza del Pueblo, casi unánime también dentro de la estructura partidaria, que entienden que nosotros podemos ser la fuerza, la fórmula ganadora para conquistar el Distrito Nacional, porque ya en el 2024 con Omar Fernández logramos conquistar la plaza de la senaduría. Y entonces, producto de esa escucha que hemos estado realizando, de esas consultas, de esa reflexión, nosotros hemos decidido que el año próximo, cuando la Fuerza del Pueblo, según la ley de partidos políticos, que es el año próximo, en el mes de julio, aperture la campaña interna para las elecciones, Tobías Crespo estaría presentando sus aspiraciones a la alcaldía del distrito. Lamentamos que el tiempo haya terminado y no podamos ampliar sobre estos temas, específicamente este, que es importante a nivel de las instituciones políticas del país. Esferas de Poder siempre será un canal abierto. Gracias, tú sabes, seguiremos recorriendo y ya más adelante, pues si somos electos o elegidos hacia lo interno del partido, pues ahí desarrollaremos las propuestas que pudieran ser para un distrito nacional moderno, pero cercano a la gente. Muchas gracias. Y a ustedes, amigos televidentes, por habernos acompañado en esta interesantísima comparecencia con el diputado, miembro de la Comisión Central de la Fuerza del Pueblo y miembro del Consejo Nacional de la Magistratura, el ingeniero Tobías Crespo. Proseguimos con nuestro contenido.